Buenos días, Dios les bendiga, mi amada iglesia. La verdad que es un privilegio y es un honor poder estar en esta convención misionera del Centro Bíblico El Rodadero. Le agradecemos inmensamente a Dios porque nos da la oportunidad de estar en este lugar, a nuestros pastores anfitriones y también a nuestros pastores misioneros, quienes nos extendieron esa invitación para contar nuestras experiencias dentro del campo de misiones. Quiero decirles que mi nombre es Esteban Useche González y hoy vengo con la compañía de mi esposa. Somos misioneros que servimos al Señor dentro de las comunidades indígenas Los Uva y estamos trabajando con los pastores misioneros Jorge y Luisa Ruiz. Quiero decirles que nosotros somos esa nueva generación de relevo que nuestro pastor Jorge y nuestra pastora Luisa han estado preparando cuando ellos ya no estén en el campo de misiones. Entonces, quiero decirles que dentro de este proyecto misionero, Dios nos ha llamado a establecer la gran comisión. Y también decirles que Los Uva son alrededor de 7.500 personas que viven en los departamentos de Cuará, Boyacá, norte de Santander y Arauca. También quiero decirles que nuestro objetivo más importante es que las comunidades indígenas Los Uva reciban a Cristo como su único camino de salvación. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es por eso que, mi amado hermano, les estamos presentando la película de la vida de Jesús, doblada al uva, al idioma de su corazón. Ellos oyen grabaciones, lecturas bíblicas en su idioma traducidas por misioneros que estuvieron tiempo antes traduciendo la palabra del Señor y hoy lo están escuchando en el idioma de su corazón. Los invitamos a recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y es por ello que queremos establecer una visión. El Señor Jesús nos dejó un mandato y el mandato que Dios nos dejó es muy importante, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Ahora, no solamente queremos ir y hacer discípulos, también queremos, mi amado hermano, formar discípulos que se capaciten en el área ministerial, que estudien y que dentro de esas mismas comunidades se levanten pastores, misioneros, evangelistas, entre los UBA que prediquen el mensaje de salvación a los lugares donde nosotros no podemos entrar. Porque el mejor misionero que puede ser dentro de las comunidades son ellos mismos, porque conocen su cultura, conocen su contexto. Nosotros estamos en esa misión de levantar a ellos para que el día de mañana prediquen el Evangelio de Dios corra por todas esas comunidades. Bien, quiero en esta mañana compartir una palabra que Dios ha traído a nuestras vidas y a nuestros corazones, pero antes de eso vamos a pedir la dirección de Dios. Vamos a pedirle al Señor que se abran los cielos y que traiga bendición sobre su vida y sobre mi vida. Vamos a inclinar nuestros rostros, Señor y Padre Celestial, en esta preciosa mañana, Señor. Yo quiero adorarte, yo quiero bendecirte, yo quiero exaltarte y quiero glorificarte, Señor. Quiero pedir, Señor, en esta mañana que se abran los cielos a favor de tu iglesia. Quiero pedir, Señor, que se derrame la presencia de tu Espíritu Santo, que tu palabra caiga sobre esta iglesia, Señor, y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía al corazón de cada creyente, sino que cumplirá el propósito con el cual tú has traído y has puesto esta palabra en nuestro corazón, Señor. Pido, Señor, que ministres vidas, corazones, Señor Dios, sean llenos de tu presencia, sean llenos de tu Espíritu Santo y tú seas obrando de una manera especial y una manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ir a Números capítulo 27, versículo 12. Números
capítulo 27, versículo 12. Cuando lo encontremos decimos amén. Números 27 y 12. Versículo 12, perdón. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra la cual le he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, el Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay un espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Bien, quiero pedirle a nuestro hermano que me coloque las diapositivas allí. Y quiero decirles que estamos hablando de un tema muy importante, pero el tema que he traído en esta mañana para la iglesia del Señor es transfiriendo nuestro ministerio a una nueva generación. Y quiero decirles que nuestro pastor Jorge y nuestra pastora Luisa han estado transfiriendo ese llamado y ese ministerio a esta nueva generación de servidores y de jóvenes que están en este lugar. Nosotros somos esa nueva generación de relevo que nos están preparando y nos están capacitando para que cuando nuestros pastores misioneros ya no puedan estar en ese lugar, nosotros vamos a seguir allí en este lugar predicando la palabra del Señor, porque la obra del Señor no se detiene. Y por eso nuestro pastor ha colocado esa transferencia generacional a mi vida y a la vida de mi esposa. Y vemos en la palabra de Dios que Dios le ordena a Moisés que subiera a la montaña, porque sería allí donde vería la tierra prometida. Y le dijo que él no entraría por causa de su desobediencia. Pero en medio de todas estas cosas y estas instrucciones que el Señor le dio a Moisés, Moisés sigue la obediencia de Dios y en su cumplimiento toma la decisión de nombrar a Josué como el sucesor que reemplazaría el liderazgo de Moisés y llevaría al pueblo de Israel a la tierra prometida. Lo primero que usted y yo debemos entender y comprender es que para hacer una transferencia o un nuevo ministerio generacional debemos seguir el ejemplo de Moisés, quien cuando el Señor le dio una orden que él no entraría a la tierra prometida, sino que solamente miraría la tierra prometida en la cual el pueblo de Israel entraría a ese lugar, Moisés obedeció a la orden de Dios. Moisés no se levantó en contra del Señor, y al contrario, Moisés le respondió a Jehová diciendo: ponga Jehová, el Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre toda la congregación, que saliera y que entrara
delante de todo el pueblo, que los sacara de la esclavitud y los introdujera a la tierra prometida. Porque Moisés no quería que el pueblo quedara como ovejas sin pastor. Quería un pueblo que estuviera acompañado de un liderazgo poderoso. Y por eso Moisés, en su primera petición, le pidió a Dios, le imploró a Dios, le oró al Señor, le clamó al Señor para que el Señor le ayudase a encontrar un nuevo reemplazante en el ministerio. Y así sería Dios el que colocaría sobre toda la congregación un nuevo líder que dirigiera y direccionara al pueblo de Israel. Por eso, un buen líder, mi amado hermano, un buen pastor, un buen siervo del Señor tiene que estar orientado, tiene que estar direccionado, tiene que estar dirigido en la presencia de Dios, clamándole al Señor, implorándole al Señor que le ayude a encontrar una nueva persona para transferir ese nuevo ministerio a una nueva generación que esté dispuesta a conquistar las naciones enteras para Cristo. Y usted y yo estamos llamados para pedirle eso al Señor, pedirle a Él que nos ayude a encontrar esa persona, pedirle a Dios que nos ayude a encontrar la persona que nos va a reemplazar en este ministerio. Moisés, mi amado hermano, Moisés no quería dejar su obra sin estar seguro de que un nuevo líder estaría allí para reemplazarlo. Usted y yo, como ministros y como siervos del Señor, no podemos dejar la obra sin estar seguros de que hay una mujer o que hay un hombre que está capacitado y está orientado y direccionado para reemplazarlos en este nuevo ministerio generacional. Porque es importante levantar una nueva generación en el temor de Dios. Y podemos ver que en medio de esta petición que Moisés le pidió al Señor, hubo una respuesta de parte de Dios a la vida de Moisés, porque Dios responde a la oración de los justos. Porque Dios escucha la oración cuando está bajo el propósito y bajo la voluntad de Dios. Y este era el propósito y esta era la voluntad de Dios, que Josué se levantara como nuevo líder y como nuevo sucesor que llevaría al pueblo de Israel a la tierra prometida. Por eso vemos que Dios respondió a la oración de Moisés, porque Dios responde a nuestras oraciones. Dios atiende a nuestro clamor cuando está bajo la voluntad de Él. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor le dijo a el Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, y pondrás tus manos sobre él y lo presentarás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y también pondrás tu dignidad sobre él para que toda la congregación le obedezca. En segunda medida, debemos continuar con el ejemplo de Moisés, quien hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Y podemos ver que a partir de aquí Moisés realizó una imposición de manos y le entregó el cargo al joven Josué. Le entregó el cargo a esa nueva generación que estaría dispuesta a levantarse para conquistar y llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y a partir de aquí podemos ver que Moisés transfirió este nuevo ministerio generacional a la vida de Josué. ¿Por qué? Porque la imposición de manos representa el ungir a un nuevo líder. La imposición de manos representa el traspaso de nuestro liderazgo a una nueva generación. Ahora, la imposición de manos también demuestra que usted y yo estamos apartados y estamos consagrados para el servicio divino de la obra del Señor, para servirle a Dios en todo tiempo. Por eso,
es que cuando Josué ya es seleccionado, Moisés le empieza a asignar diferentes tareas para facilitar la transición de su nuevo ministerio generacional. Por eso yo le voy a pedir a mi hermano que me regale la siguiente diapositiva. Dentro de las tareas que nuestro pastor misionero nos ha asignado dentro del campo misionero, ha sido uno de nuestros grandes logros allí en la antigua iglesia indígena Los Uva de Zamoré. Esta era la iglesia anteriormente, donde allí nos reunimos todos los hermanos Uva, todos los domingos. Ellos vienen a 4 a 5 horas de camino para escuchar la palabra de Dios. Y déjame decirle que así llueva, ellos están allí dispuestos para venir a escuchar el mensaje del Señor. Y dentro de una de esas nuevas tareas que nuestro pastor misionero Jorge y Luisa nos asignaron era ayudar en la remodelación de ese templo. Ese templo tenía una capacidad de 30 personas más o menos, era un saloncito pequeño, pero gracias a Dios, con la ayuda de algunas iglesias misioneras y con la ayuda de algunos pastores, inclusive con la ayuda de esta iglesia, pudimos remodelar esta congregación y pudimos ampliarla para que sea una iglesia con una capacidad más o menos de 80 o 90 personas aproximadamente en este lugar. Entonces yo quiero que me colabore con la otra diapositiva. Ese era el salón de reunión, el pequeñito salón. Vemos que las paredes estaban un poco deterioradas, no era muy grande, no era muy amplio, pero vamos a seguir. Este es el nuevo templo. Después de unos 7 meses, 8 meses aproximadamente de estar en este lugar, este es el nuevo templo que Dios nos permitió levantar en este lugar, y para la gloria y honra del Señor, hoy le servimos en ese lugar con los pastores misioneros y con mi esposa. Estamos liderando esa misión. Esta es la iglesia de los hermanos indígenas Los Uva, del corregimiento del norte de Santander, allí en Zamoré. Bien, regáleme la siguiente diapositiva. Allí están nuestros líderes. Ellos vienen todos los domingos. Allí estamos levantando líderes dentro de esas tareas, esas asignaturas que nuestro pastor Jorge y nuestra pastora Luisa nos han dejado. Estamos realizando un curso de liderazgo, estamos levantando discípulos para la obra del Señor, estamos haciendo cultos de jóvenes, también estamos visitando diferentes comunidades y diferentes campos. Allí todos los domingos se reúnen para la gloria y honra del Señor. Y algo muy importante que dentro de mí es para resaltar, y es que hemos ampliado esta iglesia, hemos ampliado este templo, y ya el salón nos vuelve a quedar pequeñito. Ya se está llenando para la gloria y honra del Señor, están llegando nuevas personas y todo es para darle la gloria y la honra al Señor. Entonces quiero que me regale la siguiente diapositiva. Allí también vienen niños para escuchar la palabra de Dios. Los estamos instruyendo en el camino del Evangelio. Les estamos enseñando la importancia de obedecer a la palabra de Dios, porque queremos que estas nuevas generaciones que se levantan de niños Uva se levanten en el temor y en la obediencia a Dios. Queremos que esta nueva generación crea en las promesas de Dios. Por eso yo quiero decirles que necesitamos levantar esta nueva generación en el temor del Señor. Bien, quiero decirles que usted y yo, como siervos del Señor,
Y como pastores de esta iglesia o líderes de esta iglesia, estamos llamados para seleccionar, para asignar, para entrenar, para capacitar, para direccionar y facilitar la transición de este nuevo ministerio a una nueva generación, una generación que se levante en el temor de Dios, una generación que se levante en la obediencia a Dios, una generación que crea en las promesas de Dios, una generación que habite en la presencia del Señor, una generación que cambie los tiempos, que cambie las temporadas que hoy se están viendo, temporadas de frustración, temporadas, Padre, temporadas de guerra, temporadas en donde no estamos viendo una generación en el temor de Dios, pero necesitamos asignar estas tareas a esta nueva generación. Por eso yo quiero decirle, regálame la siguiente diapositiva. Dentro de estas tareas que nuestros pastores misioneros nos han estado realizando y nos han estado organizando en esta área del campo misionero, es que hemos estado visitando las comunidades indígenas de ellos. Esa es la comunidad de Segovia. Ahí estamos aproximadamente a 1 hora de llegar a la comunidad de Segovia. Pero quiero decirle que generalmente 2 veces al mes o cada 1 vez al mes estamos visitando esta comunidad. Nos estamos desplazando con mi esposa, estamos caminando a 4, 5 horas de camino para llegar a esta comunidad. Y para la gloria y honra del Señor, quiero contarles un testimonio de lo que el Señor nos ha permitido hacer dentro de esta comunidad. Y quiero decirles que en cierta ocasión, junto con mi esposa, subimos a hacer culto a esta comunidad de Segovia. Y veíamos cómo dentro de las comunidades habían iglesias pentecostales, adventistas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Mi esposa se empezó a hacer la pregunta y dijo, bueno, si los pentecostales y los adventistas tienen iglesia dentro de la comunidad indígena, ¿por qué nosotros no vamos a tener una iglesia en medio de esta comunidad? Entonces, después de todo esto, vemos que llegamos a donde nuestro hermano, un líder de allí de la comunidad, se llama el hermano Eilbar, y empezamos a hablar con él. En esos días íbamos con el propósito de hacer cultos en la comunidad. Y cuando llegamos a este lugar, empezamos a hablar con él y empezamos a decirle, oye, mira, acá dentro de la comunidad hay iglesias pentecostales, adventistas. Le dijo mi esposa, ¿no sería bueno que nosotros también tuviéramos nuestra iglesia propia de las asambleas de Dios aquí dentro de esta comunidad? Y él dijo, sí, sería muy bonito. Mi esposa, con ese temor, empezó a preguntarse y empezó a decirle, pero hace falta el terreno, hace falta los materiales. Y entonces este líder de esta comunidad dijo, lo podemos hacer, yo pongo el terreno y yo pongo la madera para hacer esta iglesia dentro de esta comunidad. Y entonces mi esposa quedó asombrada y dijo, no, yo no pensé que todo esto se diera de una manera tan rápida. Pero vemos que después de todo eso fuimos a donde nuestros pastores misioneros, después de que terminamos de visitar esta comunidad, vinimos a donde ellos le comentamos todas las cosas y nos propusimos a levantar ese templo dentro de las comunidades indígenas Losúa. Y empezamos a trazar los objetivos y con la ayuda de Dios no teníamos nada, pero el Señor colocó todo. El Señor lo proveyó todo porque Él es el proveedor de nuestras vidas y de nuestros corazones. Y quiero decirles que
Todo lo hicimos por fe. No teníamos el maestro y nuestros suegros se unieron a este equipo misionero. Nuestro suegro fue el maestro de la obra, yo fui el que le ayudé en esta labor para levantar el templo. Nuestros pastores no podían subir allí, pero me dijo, tú te quedas encargado de eso allí con nuestro hermano y tú vas a levantar la iglesia y yo les voy a asignar esa tarea a ustedes. Y allí nos propusimos a trabajar en la obra del Señor, y con el tiempo, mis amados hermanos, con el tiempo empezamos a trabajar fuertemente, nos trazamos para empezar a trabajar desde más o menos desde febrero o marzo, y finalizando noviembre, ya para la gloria y honra del Señor, pudimos terminar este templo. Yo le pido que me colabore allí con la siguiente diapositiva. Este es el templo, esta es la iglesia, la casa de oración, allí en la comunidad de Segovia, el que Dios nos permitió levantar. Y regálame la siguiente diapositiva. Allí inauguramos la casa de oración dentro de esas comunidades. Después de trabajar mucho tiempo, algunos hermanos de la comunidad nos colaboraron trayendo madera a unas 2 horas de camino, niños también, mujeres también trayendo madera para construir este templo, porque había un deseo en ellos que se levantara una casa de oración dentro de sus comunidades para que se escuchara la palabra de Dios. Y allí inauguramos esta iglesia, inauguramos esta casa de oración con una vigilia poderosa, y también hicimos brigadas de salud para que los que venían enfermos, ellos pudieran, mi amado hermano, ser atendidos. Allí estuvo un médico que nos acompañó y él hizo esta brigada de salud, y todo lo hacemos para la gloria y honra del Señor. Dios nos permitió levantar esa iglesia para que el nombre del Señor sea invocado en medio de los suba. Quiero que me regale la siguiente diapositiva. Dentro de esta iglesia, después de inaugurarla, mis amados, hicimos el primer campamento de niños, y lo hicimos con un propósito. El propósito es que dentro de las comunidades indígenas, los suba, ellos nunca han tenido un campamento de niños, y este fue el primer campamento de niños para ellos, y lo hicimos con el deseo de levantar a esas nuevas generaciones en el temor a Dios. Y por eso, mis amados hermanos, vemos la colaboración allí de algunos hermanos que también se unieron a este proyecto de campamento juvenil. Estuvimos de campamento de niños, estuvimos 3 días con ellos, ministrándolos, orando por ellos, enseñándoles la palabra de Dios y dirigiéndolos en el camino del Señor. Por eso quiero que me regale la siguiente diapositiva. Esta es una de las comunidades que estamos visitando, porque queremos, mis amados hermanos, llevar la palabra de Dios a esta nueva generación de niños. Niños que se levanten en el temor de Dios. Esa es la comunidad de Agua Blanca. Todos los viernes visitamos este lugar para la gloria y honra del Señor. Regálame la siguiente diapositiva. Bien, quiero decirles, más adelante les contaré esta historia, que Moisés le mostró claramente al pueblo que Josué tenía la capacidad y la autoridad para conducir a esta nación rumbo a la conquista. Usted y yo, como iglesia del Señor, estamos llamados para mostrarles claramente al pueblo de Dios que esta nueva generación está capacitada y está direccionada para dirigir al pueblo de Dios a la presencia del Señor. No podemos enterrar estos ministerios generacionales, tenemos que transmitirlos, porque detrás de nosotros viene una nueva generación que necesita conquistar las naciones para Cristo. Por eso quiero decirles que dentro de nuestras vidas y de dentro de nuestros corazones, el testimonio de nuestro pastor Jorge, por mucho tiempo ellos le oraron al Señor para que el Señor levantara una pareja misionera.
para que el Señor colocara una pareja en el campo de misiones. Y vemos que después de mucho tiempo de orarle al Señor, el Señor le respondió a sus oraciones. Lo que no sabíamos era que íbamos a hacer nosotros, pero el Señor nos colocó allí por su gracia y por su misericordia. Y vemos que después de mucho tiempo y después de muchas circunstancias, cuando se realizó la remodelación del templo, nuestro pastor Jorge y nuestra pastora Luisa me dijeron unas palabras. Ellos tomaron la decisión de hacer un apartamento en la parte de atrás de la iglesia y nos dijeron: ese apartamento es para que cuando usted se case con su esposa, se venga a vivir a este lugar y venga a servirle al Señor en esta casa y en esta obra. Y vemos que hoy le servimos al Señor en ese lugar. Y también podemos ver, mis amados hermanos, podemos ver que dentro de eso, a partir de allí, nuestro pastor Jorge y nuestra pastora Luisa transfirieron ese llamado generacional. Y hoy estamos viviendo en esta iglesia, le estamos sirviendo a nuestros hermanos indígenas Suba, estamos haciendo ayunos, estamos haciendo vigilias, estamos visitando comunidades, estamos abriendo nuevos campos donde el Señor nos permite ver y compartir la palabra del Señor, y estamos atendiendo a los que están enfermos, estamos orando por ellos, diciéndole que Cristo Jesús es el que los sana, es el que los liberta de toda enfermedad, porque Él tiene el poder para sanarlos. También les estamos dando ese alimento espiritual y ese alimento físico. Por eso quiero decirles, mis amados hermanos, que dentro de ese llamado generacional que Dios ha colocado en mi vida, en mi corazón, el Señor me permitió conocer a Gonzalo, un niño que lo conocimos, un niño que su padre falleció hace muy poco, que su madre es una madre que no va a la iglesia, es una madre que verdaderamente le gusta mucho el vicio, se emborracha. Él nos contó su historia, nos contó su testimonio de vida, y gracias a Dios, Dios colocó a este niño en nuestro camino. Él se llama Gonzalo y este niño tiene 14 años, y nosotros le empezamos a compartir la palabra de Dios. Y a medida que le fuimos enseñando la palabra de Dios, este niño se fue acercando a nosotros, y hasta el punto que nos dice que nosotros somos los padres de ellos. Dice que yo soy el papá y mi esposa la mamá. Él nos ve como esos padres espirituales. Pero yo quiero decirles que todo esto lo hace porque los enseñamos y los dirigimos en la palabra del Señor. Entonces, la vida de Gonzalo ha cambiado a partir del momento en que nosotros le hemos enseñado la palabra de Dios. Él ahora, siendo un niño de 14 años, él es ese niño que va a la iglesia y organiza la iglesia, las sillas, trapea. Él está pendiente de todo, él nos acompaña a las comunidades, y él nos ayudó a abrir un campo, un nuevo campo donde hay 35 o nuevas personas donde no habían escuchado la palabra de Dios. Y allí, mis amados hermanos, vemos cómo Dios lo usó a él y cómo Dios nos está permitiendo levantar la vida de Gonzalo para que él sea esa nueva generación que se levante a predicarle lo suba. Y él dice que el deseo del corazón de él es levantarse como un pastor, como lo hacemos nosotros. Dice: yo quiero ser como ustedes, predicar la palabra de Dios dentro de mis comunidades. Entonces, nuestro deseo es que estamos formando a este niño para transferirle este nuevo llamado generacional a su vida y a su corazón. Bien, yo quiero que ya para finalizar, en la tercera medida, podemos ver que cuando Moisés impuso sus manos sobre el joven Josué, esto está en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Dice Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu y sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él,
y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová le mandó a Moisés. Entonces vemos que Josué fue lleno del Espíritu de Dios, fue lleno del Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu de sabiduría. Quien vino sobre la vida de Josué, vino sobre la vida de Josué para darle el poder, para guiar y para direccionar al pueblo de Israel. El Espíritu de sabiduría tenía un significado muy importante que vendría sobre la vida de Josué para darle la capacidad y darle la autoridad de dirigir al pueblo de Israel en cada una de las batallas. Ahora, el espíritu de sabiduría lo ayudaría a ser un líder dotado, el cual le permitiría que los hijos de Israel le obedecieran, porque el espíritu de sabiduría nos capacita para realizar tareas ministeriales dentro del campo misionero. Usted y yo estamos llamados, estamos capacitados para que oremos y clamemos por esta nueva generación. Y cuando oremos y clamemos por esta nueva generación, mi amado, impongamos nuestras manos sobre ellos, ministremos sus vidas con el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu de sabiduría venga sobre ellos y el Espíritu Santo los llene, porque el Espíritu Santo les dará el poder para guiar y para direccionar a este nuevo pueblo y llevarlo a la presencia de Dios. Sin el Espíritu de Dios y sin el Espíritu Santo, usted y yo no podremos ser testigos en otras naciones. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, llene esta nueva generación y los levante y los capacite para dirigirlos a la presencia de Dios. Por eso quiero decirles, como conclusión, necesitamos imponer nuestras manos en oración y en clamor delante de esta nueva generación para que el Espíritu de sabiduría descienda sobre ellos y esta nueva generación se levante a dirigir a un nuevo pueblo y a una nueva nación a la presencia de Dios. Necesitamos que el Espíritu de sabiduría llegue como llegó en los tiempos de Daniel, como en los tiempos de Josué, como en los tiempos de José, que el Espíritu de sabiduría descienda sobre ellos. Entonces, mis amados hermanos, démosle gracias al Señor por esta palabra que el Señor ha colocado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nuestro hermano Roberto viene en este lugar